Petro, cuando empezó el gobierno, de la mano de Roy Barreras y de dirigentes que no habían hecho parte en el pasado del petrismo, el presidente Petro construyó una poderosísima coalición parlamentaria, tal vez la coalición parlamentaria más fuerte de la que se tenga memoria en los tiempos recientes, iniciando un gobierno. Se presagiaba que iban a lograr aprobar todo. Sí. Parecía una aplanadora cuyo timonel era Roy Barreras. Él hizo los acuerdos políticos, le ayudó en ese momento Armando Benedetti, ayudaban personas, digamos, todo lo que en su momento se llamó el petrosantismo, Benedetti, Roy Barreras, Lizcano. Alfonso Prada, Lizcano, Luis Fernando Velasco. Sacaron una tributaria de 25 billones. Profesor, la tributaria histórica más alta, que fluyó sin mayores dificultades, y el país en ese momento dijo: semejante coalición, Darcy, semejante coalición de inicio del gobierno le va a tramitar al presidente todas las reformas muy rápido. Algunos dicen que eso fue determinante, otros discrepan, pero el dólar iba galopando para los 5,000 pesos. Las reformas, el presidente y el gobierno creían que eran pan comido, y ¡juas! Empezó el desgreño. La coalición, pero empezó a el derrumbarse mismo. La coalición. Es que a los 6 meses sacó a todos esos ministros que Sí. venían de todos esos partidos y que nos habían dado a todos como cierto halo de confianza y de tranquilidad. El doctor Ocampo en Hacienda, la Alejandro Gaviria, Cecilia López. Entonces todos entramos como diciendo, bueno, esto puede que no sea tan terrible como pensábamos. Y lo que parecía que iba a ser un gobierno con amplias mayorías parlamentarias, las fue perdiendo, se fueron debilitando hasta el punto en que perdió la mayoría en el Senado de la República, la ha conservado en la Cámara con dificultades, después de unos choques gigantescos con el Congreso de la República. Don Daniel Jerez, hitos, choques de esa relación que es de montaña rusa, que es de luces y sombras entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, Darcy, profe Quijano. Pues bueno, sí, les cuento que efectivamente, hoy es 7 de agosto, se están cumpliendo 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, todos lo sabemos, y pues este periodo de estos 3 años ha estado marcado por varios enfrentamientos de su administración con el Congreso de la República, una relación que se fue resquebrajando poco a poco, como ustedes bien lo han señalado, y todo empezó, por supuesto, desde que se hundió la reforma política, cuando el ministro del Interior era el señor Alfonso Prada, que no obtuvo las mayorías necesarias para que pudiera salir adelante. Es por eso que hemos preparado, Juan, el top 5 de los choques o peleas entre el Congreso y el gobierno de los últimos 3 años. No quiere decir que del 1 al 5 es porque del 1 al 5 es la más importante. No, más bien lo estamos haciendo como en un orden cronológico. Todo inicia, o la primera gran pelea que se genera, para hablar del primer punto, Juan, de estos primeros choques que se presentaron entre el gobierno Petro y el Congreso, hablamos de el quiebre de la coalición. Ustedes recordarán ese momento, ese trino del presidente Gustavo Petro, cuando da por terminada la alianza con los partidos políticos. Esto ocurre, Juan y oyentes, entre el 20, más o menos a finales de abril del año 2023, un día después de que el presidente Petro provoca su primera crisis en el gabinete. Ya ustedes bien hablaban de la salida de Alejandro Gaviria, de Cecilia López, de varios ministros que lo acompañaron desde el inicio del gobierno. El quiebre de la coalición se da por cuenta de la decisión de varias colectividades de no respaldar la reforma a la salud, que era un proyecto clave de su gobierno y que había prometido en la campaña presidencial. En su momento, cuando hubo este anuncio de que no apoyarían el proyecto, el presidente Petro dijo en una intervención pública que se estaba burlando la decisión de los colombianos de elegirlo a él como presidente de la República. Esto dijo. A pesar del triunfo electoral, cuando le dijimos al pueblo del estallido social: cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas, y eso no debe ser.
Hablemos de la segunda gran pelea o el segundo gran choque entre el gobierno y el Congreso, Juan. La amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente. Y es que cuando se rompe la coalición, el presidente Gustavo Petro advierte que básicamente lo que estaba haciendo el Congreso de la República era hacerle conejo a las iniciativas que él había prometido en campaña, razón por la cual le advierte que la falta de apoyo para sus políticas y el rompimiento de la coalición hacía la necesidad de que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, nombró al ministro, en su momento, al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para que liderara la convocatoria a esta constituyente. Esto dijo en su momento cuando fue nombrado Juan Fernando Cristo como ministro del Interior. Escucha. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Juan, este tema de la constituyente ha sido una constante pelea. Hace poco estábamos hablando de una constituyente vía papeleta. Por supuesto, este tema sigue siendo bastante polémico. Tercera pelea, el conflicto por el presupuesto general de la nación y la reforma tributaria. Tanto el presupuesto del año 2025 como la reforma tributaria que se presentaron a mediados del año pasado se hundieron en las comisiones económicas del Congreso de la República y se hundieron gracias a una ponencia negativa del senador Miguel Uribe Turbay, que en su momento él celebró, por supuesto, el hundimiento de estos proyectos. Lo logramos. Buenas noticias para los colombianos y sus bolsillos. Tumbamos la reforma tributaria, la ley de financiamiento de este gobierno quería imponer para aumentar el costo de vida, para destruir miles de empleos y para afectar la economía. Esta es una buena noticia en un momento oportuno, donde la economía va mal, donde este gobierno le está haciendo daño a los empresarios, a los emprendedores, donde cada vez hay más incertidumbre y menos inversión. En cuarto lugar, y esta sí que fue una gran pelea, Juan y Darcy, vea, el hundimiento de la reforma laboral que permitió la convocatoria o la iniciativa de convocar una consulta popular con el famoso decretazo. Esta es la cuarta pelea. Por supuesto, las mayorías de la Comisión Séptima del Senado ya habían hundido la reforma a la salud y habían hundido la reforma laboral. Por eso el gobierno nacional impulsó esta consulta popular que se terminó hundiendo en la plenaria del Senado y se armó una enorme pelea. De hecho, vea, revivimos el momento cuando se hundió la consulta popular allí en el Senado. Escuchemos. 47 votos por el sí, 49 votos por el no. Consecuencia, una pena hay que resolver. ¡Se levanta! Ahí fue cuando Armando Benedetti casi agarra trompadas a Diego, al secretario. A Diego González, el secretario, que María José Pizarro lo tuvo que agarrar. Se tuvo que meter María José Pizarro, se metió también el senador Germán Blanco para evitar que Diego González fuera agredido, porque eso es lo que se veía por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esto también propició el famoso decretazo, Juan, que todos sabemos que fue una peleota entre el gobierno y el Congreso. El presidente Petro sacó el decreto para convocar la consulta popular, el decreto fue demandado, el Consejo de Estado emitió una decisión que suspendía los efectos del decreto. Y le tengo la última pelea, que es para hablar ya de lo último que ha pasado, Juan, y es el tema de los debates públicos y las confrontaciones verbales con los presidentes del Congreso de la República. No con Roy Barreras, que fue el primer presidente del Congreso, porque por supuesto él era gobernista. Hablamos de Iván Name, que hoy está medio emproblemado por el tema de la UNG-RD, y hablamos de Efraín Cepeda. Quiero revivir dos momentos nada más, Juan, de estas dos peleas con los presidentes del Congreso. El primero con Iván Name, cuando usted recordará, Iván Name, molesto con el presidente Petro por unas declaraciones que había dado contra los miembros de la Comisión Séptima, levantó la plenaria en señal de protesta cuando se iba a discutir la reforma pensional. Esto fue las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. En señal de protesta, levanto la sesión y cito para el próximo lunes. Juan, y esta sí que fue olímpica, Darcy, profe Quijano. ¿Se acuerdan cuando el presidente Gustavo Petro se le fueron las luces y le dijo HP a Efraín Cepeda? Sí. Escuchemos. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP.
Mucho HP, entonces ahí está la declaración del presidente. Luego salió a decir que HP era honorable parlamentario. Honorable parlamentario. ¿no? Y sale Efraín Cepeda, presidente del Congreso en su momento, a decir que él interpretaba ese HP como un honor perenne, defender la institucionalidad del país, defender las decisiones del Congreso. Este es el top 5 que les preparamos, Juan, pero por supuesto hubo muchas más peleas o episodios que han generado confrontaciones entre el gobierno y el Congreso, como el escándalo de la ONG-RD, por supuesto que también involucra a miembros del Ejecutivo y el Legislativo. ¿Se acuerda usted también una pelea que hubo con la entonces ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por haber perdido a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos? Le impulsaron una moción de censura y renunció la señora ministra antes de que se votara la moción de censura. Bueno, ahí hay muchas diferencias, Juan. 57 ministros, pero claro que este balance tiene una particularidad y es que presidente de Senado y presidente de Cámara, en medio del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, don William Calderón, con el agua al cuello. Ah, claro. Están hoy involucrados en el mayor escándalo de corrupción del gobierno, que lo menciona Jerez en el informe de él, pero yo creo que eso merece un capítulo aparte, Juan, porque claro, hubo choques, hubo enfrentamientos cuando el presidente perdió prácticamente el control del Congreso donde tenía las mayorías, pero lo que evidenció la Fiscalía en ese episodio es que se creó un mecanismo para corromper a los presidentes de Senado y Cámara para que les aprobaran las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Cuando ya el choque político supera los niveles y cuando no tiene control el gobierno, lo que pareciera quedar en evidencia es que se intentó por la vía corrupta, por la vía ilegal, de aceitar a los presidentes de Cámara y Senado para que esas reformas finalmente pasaran. Es el gran capítulo de corrupción que tiene el gobierno del presidente Petro y que muestra también la manera como el gobierno ha intentado sacar adelante las reformas que no pudo sacar de la manera adecuada. Hay que decir en el cierre de este balance que la promesa de que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso no iban a estar mediadas por contratos o por puestos para quienes adhirieran a las iniciativas de gobierno fue una promesa que se incumplió. Bueno. Hemos visto cómo bloques de parlamentarios reciben una participación en el gobierno en función de los votos que dan a las iniciativas del propio gobierno, don Rafael Manzano. Esto hace parte de lo que ese buen ensayo que comentaremos próximamente, que se deriva de la suma de varias columnas de William Ospina, deja sobre el tintero, el cambio que no llegó. Sí, es que lo que dice William Ospina... Mire usted, tengo el libro aquí encima de la mesa. Vea pues, si no había visto que lo tenía ahí a la mano. Lo que dice William Ospina es que Petro es un hombre de buenos diagnósticos, pero de malas soluciones. Es decir, es capaz de otear el horizonte, pero cuando pasa del Word al Excel, ahí fracasa. Y sabe lo que hay que hacer, pero pone a depender los cambios de la corrupta clase política enquistada en el Congreso. Es lo que Fernando, ¿verdad?, que Acemoglu y Robinson llaman las élites extractivas. Es decir, gente que lo que se dedica es a la obtención de apartarse del bien común y dedicarse sus esfuerzos al bienestar propio y al grupo al que pertenecen. Eso es lo que piensa del Congreso y que no hay posibilidad de cambio si no hay cambio brutal en el Congreso y en los políticos. Es un poco lo que nos decía el exministro a partir de la necesidad de encontrar un Congreso capaz de llevar adelante, digamos, negociaciones, un Congreso que juegue menos a la ideología y más al futuro del país. Y que sean menos extractivos, que sean más propositivos, lo que hablábamos con un Alejandro Gaviria, más propositivos, menos extractivos. Sí. Don Santiago. Pero Juan, yo creo que ustedes todos ven el vaso medio vacío, yo prefiero verlo medio lleno. Este es el gobierno que llevó a 2 congresistas, a 2 presidentes del Congreso a la cárcel. Y si pues no los llevó el gobierno a la cárcel. No precisamente fue el gobierno. Pues. Mejor dicho, eso no con la plata del gobierno, claro. Con la plata... La carnada la puso el gobierno. Al final terminaron 2 presidentes del Congreso en la cárcel por corrupción del gobierno. Si eso no es el gobierno del cambio, entonces... 8:58, ya nos tenemos que ir al corte, pero antes de irnos, don Santiago, con su teoría, le compro su teoría, tratemos de ver el vaso medio lleno. Dígame
un campo en el que usted valore positivamente la gestión del gobierno Petro. Cuando uno le pregunta a los expertos cuál es el sector en el que les parece que hay un acierto de administración, ellos responden que hay que ver hacia tierras, porque ha sido uno de los énfasis del presidente de la República. La Agencia Nacional de Tierras ha hecho una tarea muy importante. Recuerde que la reforma rural integral del Acuerdo de Paz establecía 7 millones de hectáreas en 12 años. No 7 sé. millones en 12 años. Rick. Pero en comparación con gobiernos anteriores, lo que demuestran las cifras y estudios de razón pública, Cuantitativa. por eso ya le voy a dar las cifras. A hoy, al último estudio de diciembre de 2024, 634.000 hectáreas entregadas de tierra. Pero la solución no es entregar tierras, es volverlas productivas. Claro, y formalizarlas. Eso queda es el negocio de quienes venden y los intermediarios. Pero dígame cuántas hectáreas de maíz hemos sembrado. Pero le voy a dar este dato. En formalización, gobierno Petro ha entregado 1.7 millones de hectáreas de tierras. Santos y Duque, los dos gobiernos anteriores, 1.3. No, ese indicador no es así. Yo creo que es sí. No, está bien. Es cuantitativo. Pero cualitativo es sí, entregaron 100 hectáreas de tierra. ¿Qué está pasando con esa tierra? Se volvieron unos baldíos, los finqueros que la estaban explotando con unos cultivos, con unas vacas, tuvieron que irse y hoy son unos rastrojos. Veamos qué está pasando con esas tierras. Doña Darcy Quinn, para cerrar este bloque. Las fuerzas militares, realmente ahí sí hubo un cambio, se les mejoraron los dineros para las raciones de las comidas y bueno, se les compraron aviones Gripen. Dile que yo tengo ahí una visión. 9 en punto. Ya regresamos. Vamos a conversar